Bueno, hermanos, buenas noches. Ya estamos a 10 de febrero de este año. Está volando este año, Dios mío. Les dice la palabra que en los últimos tiempos los días serán acortados para que podamos ser salvos y la verdad es que el tiempo está volando muchísimo. Vamos a continuar hoy con las dispensaciones de la Biblia, la parte 5 de la ley. Sé que la semana pasada fue difícil asimilar algunas de las cosas que estudiamos. Pero bueno, es importante, creo yo, porque vamos aprendiendo y hoy vamos a ver un poco el patrón que tenía Israel en este periodo de tiempo y qué sucedía con sus enemigos y qué pasaba cuando Israel obedecía y cuando se desviaba un poquito del camino. Entonces, como todas las veces vamos a recordar, estamos viendo la dispensación 5 de los segundo paquete de los segundos 2000 años. Eh, Hemos visto todo lo que fue la época de Moisés, el Éxodo, los 10 mandamientos, la idolatría. Y bueno, vamos a recordar un poquitico que hemos visto en las últimas sesiones. En la parte uno vimos algo relacionado con el propósito de la libertad, que Dios nos liberó para servirle, para servir su reino. Mm, También estudiamos que no todo lo sobrenatural viene de Dios y había unas amonestaciones contra las costumbres paganas, que nuestra relación debía ser únicamente con el Espíritu Santo. También estudiamos sobre la Pascua, que significaba, si ustedes recuerdan, pasar por alto. Venía el espíritu de juicio sobre la tierra de Egipto y pasaba por alto en donde estaba la marca de la sangre del cordero. La parte 2 estudiamos, hablamos sobre el maná, que duraba solo un día y que era el alimento espiritual diario que teníamos que buscarlo continuamente porque Dios quería una relación diaria con nosotros. Hablamos del camino por el desierto, vimos todo el recorrido que podía haber sido hecho entre 3 y 4 meses, que el pueblo de Israel se ha demorado 40 años en hacer toda esa vuelta. Vimos que Dios nos lleva por el desierto para sacar de nosotros también esas viejas costumbres y que en todo momento, mientras estamos en el desierto, Él nos guarda sobrenaturalmente en el camino. Vimos un poco también, hablamos sobre los mandamientos, que desde que el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, digamos, él quiere hacer por su naturaleza las cosas a su manera. Y por eso se requieren unas leyes, unos mandamientos que nos direccionen, que nos digan lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Se acuerdas que les puse el ejemplo del tráfico? ¿Cómo sería el tráfico si no hubieran leyes? Vimos un tema algo sensible que era la idolatría y vimos la necesidad que tiene el hombre de hacer cosas materiales que así no sean dioses, tiene esa tendencia de construir con sus manos, con su esfuerzo, figuras e imágenes para adorar a Dios. Pero vimos que a Dios no le gusta que lo representen ni que traten de ponerlo en figuras y cosas hechas por el hombre. Vimos también la tierra prometida, vimos que conquistamos con la obediencia y que teníamos que no desviarnos, que Josué destruyó todos los pueblos que estaban alrededor y que en ese momento Dios era el rey de su pueblo, se comunicaba a través de los profetas para darle esa dirección al pueblo. Entonces estaba su líder, primero que era Moisés, luego estaba su líder que fue Josué. Luego estudiamos la época de los reyes, empezamos estudiando la época de los reyes en donde el pueblo pedía un rey y que Dios no estaba de acuerdo, se sentía un poco desechado por el pueblo, pero ellos querían un rey. Y entonces gobierna Saúl, y si ustedes recuerdan, Saúl no obedece completamente, y a veces Dios nos pone a prueba para medir y probar de esa obediencia nuestra. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿qué tenía de malo traerse el botín de las mejores vacas y las mejores ovejas, cierto? El problema no era el botín, el problema era la obediencia. Dios estaba probando la obediencia de Saúl, ¿verdad? Entonces, en ese momento vimos y entendimos que ciertamente era mejor obedecer que los sacrificios y las cosas que pudiéramos hacer. Entonces, vamos a estudiar hoy la parte 3. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver que mientras el pueblo obedecía, Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. Y así vivimos nosotros. Esto tenemos que llevarlo al terreno espiritual,
Porque nosotros estamos en batalla continua contra nuestro enemigo que está alrededor nuestro. Estamos en batalla continua. No pensemos que esto solo aplica para el tiempo de Israel. Entonces vamos a leer Josué 1:1-2. Dice, después de la muerte de Josué, ya había muerto Moisés, ahora murió Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron, ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Ya ellos habían pasado el río Jordán y estaban para conquistar. Y el Señor le respondió, el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Mire, hay algo que me causaba cuando leía y estaba estudiando este pasaje. Dice, ¿quién es el responsable de la victoria? Es Dios. Dice, yo he puesto la tierra de los cananeos en sus manos, ¿cierto? No somos nosotros los que conquistamos, no importa si somos pequeñitos, no importa si el problema es grande, no importa si las circunstancias se ven graves, no son nuestros estudios, no es nuestra capacidad de hacer los negocios, es Dios quien pone la victoria, quien pone la tierra en nuestras manos, ¿sí? Es Dios cuando nosotros lo obedecemos, es Dios quien pelea por nosotros, ¿sí? La victoria está asegurada, pero cada vez que el pueblo, es cuando los invito cuando lean la parte del Antiguo Testamento, estén leyendo Jueces y Números y todos los primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el pueblo obedecía y le iba bien. Y luego siempre empieza un capítulo donde dice, pero el pueblo de Israel nuevamente hizo lo malo. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero así somos nosotros en nuestra naturaleza. Y entonces hacían lo malo, se desviaban y nuevamente caían en manos de sus enemigos. Y vamos a ver Jueces 2:11-23 que habla de la apostasía de Israel y las obras de los jueces. Entonces dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Ahí ya empezaron a desviarse con otros dioses. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. Mire, pues eso es tan importante tenerse y guardarse para el Señor, porque alrededor se va uno contaminando. Con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Vea, Baal tiene que ver mucho con la sexualidad. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que los despojaron de todo. Los dejó a merced de los enemigos que los rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como se lo había jurado, se vieron de gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos para que los liberaran de aquellos que los despojaban. Pero ellos tampoco escucharon a los caudillos, ahora vamos a estudiar un poquitico sobre eso, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba y mientras este caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarles y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón el Señor no expulsó a aquellas naciones ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Bueno, vea, vamos a estudiar todo esto. A mí me sorprende cuando leía este pasaje, porque describe perfectamente nuestra situación. La manera en que muchos de nosotros, y me incluyo, no crean que yo no he pasado por esto, también, la manera en que muchos de nosotros somos como Dios, con Dios, perdón.
Obedecemos en el momento de la angustia, pero una vez somos librados del enemigo, volvemos a lo de antes. Dejamos de lado nuevamente al Señor. Mire, durante los días más difíciles de la pandemia, muchos estaban comprometidos con la palabra, acercándose al Señor, o cuando alguien de su familia fue tocado o es tocado, buscan al Señor por ayuda, pero una vez nos sentimos bien, volvemos a lo mismo de antes. Y me sorprende que esto sucedía 3000 años atrás y nuestro comportamiento hoy es igual. Entonces vamos a ver algunas cositas específicas ahí. Dice, abandonaron al Señor el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. ¿Sí? Con lo que provocaron el enojo del Señor. Mire, cuando las cosas ya no se ven críticas, volvemos a vivir como el mundo, como los pueblos que viven a nuestro alrededor. Volvemos a comportarnos como las personas de nuestro alrededor que no tienen a Cristo realmente en su corazón, se comportan. Volvemos a poner el trabajo por encima, volvemos a poner nuestra diversión, vamos en pos de dioses paganos, el dinero, la rumba, otra vez, las mismas cosas de antes, y dejamos de lado el compromiso con el Señor. Y mire lo que sucede, dice, por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Los entregó en manos de ladrones que los despojaron de todo y los dejó a merced de sus enemigos que los rodeaban, los cuales ya nunca pudo vencer. Mire, nos salimos de la cobertura del Señor y vuelven a pasarnos cosas malas. Pasamos nuestra vida entre siendo salvados por Dios y volviendo a ser conquistados por nuestros enemigos. Es un círculo que no nos deja avanzar, no nos deja prosperar espiritualmente. No crecemos en las cosas de Dios. Perdemos tiempo por estar ahí bobeando, o sea, nos angustiamos, buscamos al Señor y el Señor es fiel para respondernos y nosotros le ponen las cosas bien y volvemos a hacer lo malo. Y se los digo porque yo perdí años de mi vida siendo tibio. Me acercaba a Dios cuando estaba mal y cuando me daba esa angustia y me enfriaba cuando me iba bien. Hasta que por fin entendí que había perdido realmente años de mi vida, que había desperdiciado años en donde había podido crecer más. Y yo llevo 1 año y medio haciendo estas transmisiones por Facebook, ¿cierto? Más o menos. Pero yo conozco al Señor, me entregué y me comprometí con Él hace más o menos unos 10 años. Y yo digo, podría haber aprendido mucho más en los últimos 7 o 6 años, estar mejor capacitado para la batalla, conocer más la palabra, podría haber crecido muchísimo más en mi carácter, podría haber conquistado muchísimas otras cosas en lo espiritual, haber enseñado muchísimo más. Yo hoy he hecho más o menos 80 transmisiones aquí de prédicas, pero en 7 años podría llevar 300. Podría haber enseñado muchísimo más, aprendido yo muchísimo más, haber conquistado muchísimo más, haber crecido en el espíritu. Pero volvía y desobedecía. Me salía de la cobertura como el pueblo de Israel y ¡pin! Nuevamente venía el enemigo y ¡tan! Me destruía. Y hoy te digo, no te salgas de la cobertura. No te pierdas de lo que Dios tiene para ti. No dejes de conquistar, porque dejar de conquistar es perder. Dejar de conquistar es perder. Miren, las finanzas, cuando dejamos de ganar dinero, se habla de perder dinero. Y en lo espiritual, no crecer espiritualmente es perder la batalla. Veía en estos días una prédica donde decía, si tú eres el mismo, si no has crecido espiritualmente mes a mes, no es cierto que tienes el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, te dará poder y me seréis testigo. Y si no estamos testificando, no es cierto entonces que tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El enemigo nos tiene ahí cómodos, estancados, donde estamos, ¿para qué? Para que no conquistemos, ahí sin avanzar, ni muy graves y jodidos como para que busquemos del Señor, ni muy libres y comprometidos como para que lleguemos a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Entonces nos quedamos conformes ahí en la zona media. Yo creo que es tiempo de cruzar el río Jordán a la tierra prometida para nuestra vida, de crecer realmente. Y es que si nos determinamos a obedecer, el Señor nos respalda en la conquista, nos entregará en
en nuestras manos a nuestros enemigos y los echará fuera de nuestra vida. Y a veces pasamos la vida viendo cómo una y otra vez caemos en lo mismo, nos levantamos y caemos en lo mismo. ¿Sí? Hoy te digo, es tiempo, este 2021, de que nos determinemos realmente a avanzar, a comprometernos, no un pedacito para ahí estar en la zona de confort, sino realmente ir a la batalla y no desviarnos. Para conquistar en medio de la batalla tenemos que no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, recuerda la palabra. Tenemos que obedecer, así no nos parezca, así no estemos de acuerdo. La obediencia no es negociable. Eso no es una democracia, lamentablemente no es una democracia, ¿sí? Pero gracias a Dios no es una democracia, porque imagínense, nosotros solo nos torcemos solos, ¿sí? Entonces no podemos solo obedecer a Dios cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo no, ¿sí? Dios quiere ver nuestra obediencia. Y Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Saúl aplicó su criterio y por eso falló. Dios le había dicho, destruye todo. Pero él consideró que traerse lo mejor de las vacas, de las ovejas, pues era bueno, porque él consideró que eso no tenía nada de malo. Pero Dios estaba probando su obediencia, porque él le había dicho, destruye todo, como lo estudiamos la vez pasada. No es como a nosotros nos parece. Esa es la parte de la obediencia donde tenemos que trabajar. Es como Dios quiere, como Dios nos lo ordena. Eso es obediencia. Y la semana pasada estudiamos todo este tema de la idolatría. Y es un tema difícil y es un tema sensible, yo entiendo. Pero estoy seguro que muchos aún hoy en día todavía estarán diciendo, pero ¿qué, como Saúl, pero ¿qué tiene de malo? No me parece que esté mal. Hoy te digo, no seas Saúl. Obedece, confía en el criterio del Señor y confía en su palabra. No confiemos en nuestro propio criterio, aun cuando no entendamos. ¿Sí? Mire, el versículo 16 dice, entonces el Señor, ¿qué hizo al ver que el pueblo estaba nuevamente grave? Suscitó caudillos, caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban, pero ellos tampoco escucharon a sus caudillos, ¿sí? Mire, el Señor coloca personas a nuestro alrededor. La palabra del Dios se predica en muchos lados. El Señor coloca personas a nuestro alrededor. La Biblia está ahí para que aprendamos a leerla y abramos nuestros ojos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Para que nos enseñen, para que seamos librados. Y yo tengo claro que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal. A ninguno nos gusta. Es feo realmente, y me ha pasado. Es fea la sensación de sentirse que he estado haciendo algo mal y que he tenido que abrir mis ojos a muchas cosas que hacía mal y darme cuenta que yo estaba equivocado. Y el Señor me revela una cantidad de cosas en las que hoy en día fallo y cada vez me va revelando más cosas en las que fallo. Yo digo, si me las hubiera revelado desde el primer día, me hubiera botado de un puente. Pero Él poco a poco, el Espíritu Santo, me va revelando cosas porque dice la palabra que la senda del justo es como la aurora. Entonces el sol va iluminando poco a poco y uno se va dando cuenta cada vez más. Es como la habitación que está sucia y poco a poco, a medida que la luz ilumina, uno ve las cajas que están alrededor, la basura, pero entre más luz hay, veo el polvo, veo las hormiguitas, veo o sea, las cosas ya más pequeñas. Entre más luz tenemos, más somos iluminados, ¿sí? Y ahí decía, mire, volvamos a mirarlo, dice, caudillos para que los liberaran. Dios no quiere condenarnos. Pero cuando desobedecemos, caemos en manos del enemigo. Dios no muestra nuestro error para que seamos libres nuevamente, no es para condenarnos, ¿sí? Para que podamos recibir esa bendición, para que podamos avanzar, para que podamos conquistar. Mire, yo entendí eso. Cada vez que Dios me muestra algo en lo que estoy equivocado, yo ahora pido perdón, sin discutir. Pido perdón porque la palabra me enseña. Si la palabra está ahí, el Espíritu Santo está para redarguirme y mostrarme algo que he venido haciendo mal. Ok, pido perdón porque eso sí, Dios es fiel.
Dios es fiel para perdonarnos. Pido perdón, me arrodillo y decido cambiarlo. Trato de esforzarme por cambiar eso. Entonces, hay que dejar de hacer lo que Dios nos dice que está incorrecto y tratar de esforzarnos por eso. ¿Sí? Pero si de entrada yo digo, no, es que no me parece, lo que yo hago está bien, eso es soberbia. Eso es soberbia y eso ya no le gusta a Dios. La palabra dice, Dios se opone a los soberbios. Y no sé si ustedes han visto una persona alcohólica, hasta que esa persona o drogadita, hasta que no reconoce su situación, hasta que no entiende y reconoce su situación, ni siquiera puede empezar el cambio. ¿Sí? Necesitamos esa humildad para reconocer que estamos haciéndolo mal, ¿sí? Y es que la palabra de Dios es clara. No hay zonas grises en la palabra de Dios. Debemos obedecerla, no cuestionarla. Tenemos que, acuérdense que dice que la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo, es la única que penetra dentro de nosotros para mostrarnos. Tenemos que obedecerla, no hay grises. Acuérdense lo que hemos estudiado. El que no está conmigo, contra mí está. El que no recoge, desparrama. No hay zonas grises con el Señor. Vamos a leer el versículo 21. Dice, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón el Señor no expulsó a aquellas naciones ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Siempre habrá alrededor de nosotros cosas que tratarán de sacarnos del camino. El exceso de trabajo, las tentaciones, las invitaciones de los amigos para que nos alejemos de Dios, inclusive invitaciones para ir a hacer lo malo, invitaciones precisamente cuando tenemos una reunión de la iglesia o cuando tenemos el estudio bíblico. Porque el enemigo quiere sacarnos del camino. El enemigo sabe que cuando tú estás aquí sentado oyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios te muestra algo que estás haciendo mal, eres libre. ¿Y el enemigo qué quiere? Que no seas libre. Porque Dios no te está mostrando la palabra para condenarte, Dios te está mostrando la palabra para que seas libre. Él levantó caudillos para libertar a su pueblo. ¿Sí? Entonces, mire, es clarísimo. Es necesario y todas estas pruebas vendrán de las personas que nos invitan alrededor, de los planes que se presentan preciso cuando hemos determinado el domingo asistir al culto de la iglesia o cuando hemos decidido leer la Biblia o asistir al estudio bíblico o estudiar más y comprometernos. Preciso hay alguien que nos quiere sacar del camino porque el enemigo tratará de usarnos. Y Dios quiere ver si se esfuerzan para volver al camino del Señor. Y requiere un esfuerzo, porque no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo dice que el camino de la perdición es ancho y el camino de la salvación es angosto. ¿Sí? El mundo nos trata de llevar por su camino. Si tú vas en el camino del mundo, vas hacia la perdición. El mundo trata de alejarnos de Dios. El mundo pondrá situaciones para enfriarnos, para pecar, para estar en situaciones donde terminemos pecando. Y por eso se requiere un esfuerzo. Recuerden cuando Josué iba a cruzar el Jordán, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque no nos fluye, no nos fluye naturalmente, nos fluye alejarnos de Dios, no nos fluye. No podemos desviarnos ni un poco, es importante esforzarnos por obedecer. Cada vez que tú encuentres una palabra que te toca el corazón, que te muestra que estás haciendo algo mal, inmediatamente decide obedecerla. Inmediatamente pide perdón, ponte de rodillas, dile Espíritu Santo, gracias por mostrármelo y corrige. Y es que no podemos vivir con las cosas que conocemos que están mal. Porque Dios quiere un pueblo santo. ¿Por qué quiere un pueblo santo? Porque Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo en la Biblia que se repite 3 veces. Y aunque nosotros nos equivoquemos, tenemos que esforzarnos cada vez más. Miremos primera de Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea,
Miremos nuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, a medida que aprendemos salimos de la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Clarísimo. Tenemos que esforzarnos. Ninguno de nosotros es capaz de ser perfecto como fue Jesucristo, pero tenemos que esforzarnos, porque esforzarnos demuestra el amor. Cuando uno se esfuerza por cambiar, demuestra el amor. Pero si somos, pues no me importa seguir pecando. Eso es dejadez, indiferencia. ¿Sí? Estamos llamados a esforzarnos, a cambiar cada día. Entonces volvamos a la historia de Saúl. Entonces acuérdense, Saúl entonces en ese momento es desechado y viene un nuevo rey. Entonces Saúl, que fue el primer rey, es desechado. Viene un nuevo rey que es David, pero David es ungido como nuevo rey, pero Saúl sigue en el trono. Y resulta que al ver Saúl que el pueblo admiraba a David, porque Saúl siguió siendo rey por mucho tiempo, y al ver que el pueblo admiraba a David, él se llena de celos y quiere matarlo. Y David tiene que huir. Entonces vemos que la desobediencia de Saúl trajo que fuera desechado. Lo estudiamos la semana pasada. Y al igual que Caín, ¿se acuerdan cuando vimos la dispensación primera? Al igual que la segunda, perdón, al igual que Caín, es desechado y se llena de celos. Y quiere matar a David, igual que Caín mató a Abel. Entonces Saúl quiere matar a David. Pero mire, David, a pesar de que tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl, nunca tomó su vida. Siempre lo respetó como su rey. Y él tuvo oportunidades. La palabra dice que tuvo muchas oportunidades para matarlo. Y Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y David nunca tomó su vida. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un principio importantísimo que está en la palabra. Porque David sabía que Saúl estaba en autoridad. ¿Sí? Pero ya cuando Saúl muere, David es nombrado rey. Y es que nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades porque los tiempos de Dios son perfectos. David fue ungido, pero tuvo que estar un tiempo siendo perseguido. No era el rey todavía, ¿sí? Y aun cuando no nos gusten nuestras autoridades, aun cuando no nos gusten, toda autoridad es puesta por Dios. Vamos a leer eso porque probablemente no lo conocemos. Romanos 13, del 1 al 5 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. No dice que nos sometamos a las autoridades buenas. Dice, las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Mire, no estamos para estar marchando en la calle, haciendo revueltos, rompiendo propiedad ajena. Y Jesús no marchó contra los romanos. Jesús nos enseñó con humildad para que no fuéramos rebeldes a la autoridad. Al contrario, lo que tenemos que hacer es orar por ellos, orar por nuestros gobernantes. Miremos cómo lo dice Primera de Timoteo. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente ¿por quién?
por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Nos falta oración por nuestras autoridades. Nos falta oración por aquellas personas que están a cargo para que Dios los guarde del mal. En lugar de salir a gritar a las calles, a destruir, a manifestar el descontento, la próxima vez ponte de rodillas. La batalla es primero en oración. La batalla es primero en lo espiritual, antes de ir a hacer revuelto a las calles. Entonces volvamos un momentico nuevamente. Entonces David conquistó, respetó la autoridad, pero ahora es nombrado ya rey. Y entonces conquistó tierras. Fue próspero, conquistó muchas tierras, el pueblo lo adoraba, pero nuevamente, después de alcanzar un lugar privilegiado, después de ser triunfador, después de estar en la cima, cometió un error. No salió a la batalla y se quedó ocioso en el palacio y fue tentado. Y es que ¿saben qué pasa? Nos relajamos. Cuando las cosas vienen bien, nos relajamos. Cuando estamos empezando, somos comprometidos. Mire lo que les dije, cuando empezó la pandemia, la gente estaba comprometidísima con Dios. Luego la gente se relajó. Nosotros estamos volviendo a estar en cuarentena a partir del lunes, la semana entonces estamos encerrados otra vez toda la semana, como al principio. Entonces, cuando estamos en la mala, somos comprometidos. Cuando estamos en problemas, buscamos de Dios, ¿sí? Con todas nuestras fuerzas. Pero cuando las cosas van bien, nos relajamos. David se relajó porque ya estaba en el trono, era el rey y tal. Ya entonces nosotros no asistimos a la célula, dejamos de congregarnos, dejamos de dedicar el tiempo para Dios porque las cosas ya no estamos en el hoyo donde estábamos antes de sufrimiento. Entonces dejamos de hacer cosas para Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que el enemigo sabe eso. El enemigo es muy paciente y el enemigo tiene todo el tiempo del mundo contigo. Entonces él busca el momento en el que tú te sientes seguro para ponerte la tentación y para que caigas y te alejes del camino de Dios. Veamos lo que nos enseña Segunda de Samuel. Entonces David estaba en la buena y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, mire, conquistaron y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, echando pereza, no estaba haciendo más. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar, mire, grábense estos que le estoy subrayando, vio y preguntar. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a estudiar aquí qué pasó con David. Tomó malas decisiones. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la primera decisión mala? No hacer la obra. Cuidado con quedarnos haciendo nada cuando todo va bien. Cuando es tiempo de estar haciendo la obra y estar saliendo a la batalla, como lo dice, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, David se quedó en Jerusalén. Cuando nos invitan a estudiar la palabra, cuando es el tiempo de oración, nos da pereza y nos desconectamos porque todo va bien. Y entonces nos relajamos. Y David no salió y dice, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, o sea, todos tenían que ir, pero David le dio pereza y no lo hizo. Entonces, no hacer la obra, primer error de David. Segundo error, mirar. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos. Dice, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuidado con lo que nos permitimos mirar, porque las imágenes se graban en nuestra mente y se convierten en pensamientos y se convierten en deseos del corazón.
Recuerden que la batalla está en la mente. Acuérdense. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. Cuidado con lo que miramos, porque nos contaminamos el alma. Tercero, tercer error, preguntar de más. Después de que ya había visto, y uy, esta está hermosa, uy, se puso a preguntar, se puso a jugar con el pecado, se puso a darle de comer a sus pensamientos, se puso a preguntar lo que no debía preguntar y jugó con la tentación. Él se puso a preguntar por aquella mujer. Debió haber dicho, no, no, ya la vi, chao, no, cerrada. No, se puso a jugar con el pecado. Y es que muchos de nosotros jugamos con el pecado. Y después de eso, ¿qué pasó? Pues actuó en la carne. Cuidado con sucumbir a nuestros deseos. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Veamos cómo lo dice. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ya cuando llegó al paso 4 estaba perdido. David ya había perdido la batalla. Tenemos que estar alertas. No podemos llegar al paso 3. Tenemos que entender cómo funciona nuestra naturaleza. Estar alertas antes de pecar porque sabemos que vamos a llegar allá. Pero ¿saben qué pasa? Que traspasamos nuestras protecciones. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes que me está escuchando esta noche está en alguno de estos pasos, cuidado. No cometas los mismos errores que cometió David, porque te costará. Nos ha costado a todos los que hemos pecado, nos ha costado lágrimas de sangre, porque llegamos a un punto en donde luego no tenemos retorno. Entonces David toma a Betsabé y ella queda embarazada, más de todo. Y su esposo Urías era el comandante del ejército de David. Ahora David estaba en un gran lío, ¿sí? Pero en lugar de arrepentirse, empieza a hacer más y más embarradas, más tonterías, hasta el punto que trata de matar a Urias. Esto, me siento nuevamente cuando hablo de estas historias, parecen unas novelas, pero nos enseñan. No podemos, o sea, no podemos seguir en la misma tontería porque vamos a acabar, vamos a estudiar ahora cómo acabó David. Entonces David no perdió el trono, está bien, porque se arrepintió después de un tiempo, se arrepintió de corazón. Pero esto no impidió que David y su familia tuvieran que vivir las consecuencias. Debido a sus equivocaciones, David abrió una puerta así de grande a Satanás para que tocara su familia. ¿Saben qué pasó? Su hijo violó a su otra hija, o sea, a su media hermana. Y su otro hermano, al ver que David no hacía nada, termina matando a su hermano y huyendo. Esto es una tragedia. O sea, debido al error que cometió David, le dio derechos legales a Satanás sobre su familia. Y eso es lo que pasa con nosotros. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es nuestra obediencia. Porque cuando somos desobedientes, le permitimos derechos legales a Satanás para que nos toque nuestra vida y la vida de nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Vamos a leer 2 Samuel 13. Dice, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. En el versículo 14 dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En el versículo 32 dice, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no me diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pero solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar, su hermana. Mire, tenemos que tener cuidado con la desobediencia en todos los ámbitos, porque nuestra desobediencia trae derechos legales.
Y hoy te invito a que no le abras la puerta al enemigo para que toque tu familia. Es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. Darles una vida limpia de derechos legales que tenga Satanás sobre ellos. Nuestra obediencia. Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado vienen a nuestra vida. Las consecuencias vienen y tenemos que pagar las consecuencias del pecado. Entonces, mire, algunos se equivocaron en toda esta época de la ley, algunos no cumplieron, se arrepintieron, buscaron de Jehová, otros tardaron un poco más y trajo desgracia a su vida, y algunos alcanzaron el perdón de esta manera, pero al final el pueblo en general terminó alejándose completamente de Dios. Por eso Dios enviaba a los profetas, por eso Dios enviaba a esos profetas para que les avisaran y se arrepintieran. Y acuérdense que los profetas son las personas que hablan de la palabra. Si ustedes ven a alguien a su alrededor que está haciendo lo malo, son los profetas, son los caudillos, son los atalayas que tienen que hablar para que esa persona, para que sea librada del poder del enemigo. Muchas personas creen que cuando hablamos de lo que estamos haciendo mal, solo queremos criticar y criticar. No, cuando conocemos la verdad de nuestros errores, somos libres porque corregimos el error y le quitamos todo el poder al diablo para que toque nuestra vida y la vida de nuestros hijos. ¿Qué mejor regalo? Pero el pueblo no quiso escucharlos, como hay muchas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y no se arrepintieron. Por eso fueron destruidos por sus enemigos. Y es que definitivamente Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nos da muchas oportunidades, pero llega un momento en el que Dios nos entrega a nuestros enemigos. No esperes tú a caer en manos de tus enemigos, a una pérdida financiera, a una pérdida de la salud, a pérdidas familiares. No esperes a caer en manos de tus enemigos para volverte al Señor. El Señor nos está llamando ya. Él quiere que volvamos a estar en su presencia ya, que corrijamos nuestro rumbo ya, porque el tiempo se acerca, el tiempo en el que Dios entregará al mundo en las manos del hombre está muy cerca. Dios quitará su mano de la tierra y dejará que el hombre gobierne al hombre, que sea él mismo quien se gobierne. Y eso ya lo estamos viendo, porque se están creando leyes cada semana para gobernarnos nosotros mismos, aun cuando estas leyes van totalmente en contra de las cosas de Dios. Ya el mundo está cayendo en una rebeldía total. Vemos personas que estaban con Dios, que han caído en apostasía, le han dado la espalda a Dios. Y vemos cosas, el matrimonio homosexual es ya por ley aprobado en muchas partes. Hay una destrucción de la familia como Dios la creó. Ya no solo se permite el aborto, ahora hay una promoción del aborto. Es increíble. Ya no solo hay libertad del aborto, sino promoción. Ahora pagan, hay un bono por hacerlo, les dan dinero, hay un presupuesto para incentivarlo. Es increíble. ¿Y qué me dicen de hablemos de la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? De pronto muchos no lo saben. Dice, es una filosofía según la cual el sexo, o sea, hombre o mujer, ya no es un dato originario de la naturaleza, o sea, ya no lo dicta la biología y la naturaleza. No es algo que el hombre tiene que aceptar, sino es un papel social que decide autónomamente. Ya la biología no determina el sexo, ya no es como Dios te creó, ahora es como a mí me parece. Quieren quitar el género desde que la persona nace. Ahora ya quieren quitar, quieren poner una ley para que no pongan el género cuando la persona nace, para que cada uno lo pueda decidir cuando quiera. Yo digo, ¿es en serio? Así o más rebeldía y desconocimiento de Dios. ¿Quién quiere ser Dios ahora? El hombre quiere ser Dios. Hay una aceptación ahora por la pedofilia. Los niños pueden tener relaciones sexuales desde los 8 años. Ahora están promoviendo la ley que dice que los adultos pueden tener relaciones con los niños de 8 años y ya no es un delito. Porque ahora la pedofilia no será castigada porque ahora es una preferencia sexual. Entonces ya no es castigado y penalizado.
Y muchas de las personas que están en la cárcel están esperando que todo esto se ponga para que pidan revisiones de sus condenas, porque entonces van a alegar que fueron encadenados injustamente, porque eso ya no es un delito, es una preferencia. Si tuve relaciones sexuales con una niña de 8 años, pues eso ya es una preferencia. Y si el homosexualismo está y es un niño de 8 años, pues es una preferencia. Quieren quitar a Dios de las escuelas. Ya no se puede enseñar sobre Dios en las escuelas. En muchas escuelas se prohíbe hoy en día que porque esto va en contra de otras creencias y que se está coaccionando a los jóvenes. Se habla de una religión única en donde todas las religiones del mundo, todas las religiones del planeta, sin importar si una religión tiene 6 millones de dioses como los hindúes, o si tu Dios es Alá, o si tu Dios hace lo... No, ahora todos somos una nueva religión. Pero es que Dios no dice eso. Dios dice, yo soy el único Dios. Entonces no podemos unirnos con aquellos que creen que Dios es el universo y las energías y que Dios hay de las vacas y hay que todos reencarnamos y que estamos en las ratas y no podemos porque estamos desconociendo lo que Dios mismo dice. Acuérdense, Dios dice, no tendrás dioses delante de mí. Yo soy el único Dios y ahora queremos una única religión en donde no importa si tú tienes 10 dioses, no pasa nada, todos somos hermanos. ¿Saben qué es lo peor? Que todo esto hace parte de la Agenda 2030, que es los próximos 10 años, y donde todos los países están migrando a hacer esto. Y es increíble, mire, hay iglesias satánicas aprobadas hoy en día. Los invito a que busquen en Google, en Colombia ya hay una iglesia satánica declarada pública. Búscala en Google y verás que no estoy mintiendo. Y en varios lugares del mundo hay iglesias satánica. Entonces, Dios quiere que tú te vuelvas a Él porque estamos viviendo los últimos tiempos. Vamos a volver entonces a la época de David. Entonces vino Salomón, que sigue en sucesión de David. Él sigue en sucesión y aproximadamente en el año 960 antes de Cristo construye el templo. Construye el primer templo para Dios. Él fue el mayor en sabiduría. Lamentablemente el pueblo otra vez se aleja de Dios y cae en sus enemigos. Cae en Babilonia. ¿Se acuerdan de Babel, de la torre de Babel? Entonces Dios permite, porque el pueblo vuelve a alejarse de él y Dios permite que caigan en manos de Babilonia. Y entonces viene Babilonia y destruye la ciudad y ¿qué hacen con ellos? Se los lleva a la cautividad. El mandamiento era guardar la ley, la recompensa era la tierra prometida y no llegar a la tierra prometida, porque nosotros podemos llegar a la tierra prometida. El quid del asunto está permanecer en la tierra prometida. Entonces, la recompensa era permanecer en la tierra prometida, la seguridad de Dios, la protección contra nuestros enemigos y la prosperidad del pueblo. Pero todos desobedecieron, violaron la ley, se olvidaron de la ley, no les importó aprender la ley, cometieron atrocidades, no les importaba aprender la ley. Por eso estamos estudiando y por eso he dedicado este tiempo para que aprendamos la ley. Porque por ignorancia caemos en pecado. Por ignorancia le permitimos al enemigo que tenga derechos legales sobre nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces viene un castigo y viene un juicio, como vino con Babilonia. Vino Babilonia y ¡pah! Destruyó a Israel, la conquistó, mató a muchos y otros fueron llevados cautivos. ¿Sí? Y esta es la época en que más o menos en el 587 se destruye Jerusalén por Babilonia. Es destruida y muchos mueren en la batalla. Porque no quisieron escuchar al profeta Jeremías que les decía, arrepiéntanse, cambien su manera y casi matan al pobre Jeremías. Y no lo querían escuchar. Entonces el pueblo es entregado en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué sucede? Mire, así sea por ignorancia. Mi pueblo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque si no conocemos la ley,
Le abrimos la puerta al enemigo. Por eso es tan importante. Yo sé que estos episodios de pronto han sido un poco duros porque hay que nos llaman la atención y nos llaman la atención, pero es por nuestro bien, porque cuando conocemos la ley y somos obedientes, le quitamos el poder al enemigo. Entonces, mire como dice Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, por cuanto no te importó aprender, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire de quién se olvida. El pacto era la ley, muchos ni siquiera la conocieron. ¿Cuántos hoy en día conocen la palabra de Dios? No conocen la manera de restituir los pecados, no conocen la manera de arrepentirse porque ni siquiera saben que están haciendo mal. No saben la manera de volverse a Dios. No entienden lo que significan los sacrificios de la Pascua. ¿Sí? Ese era el recuerdo, era el sacrificio de Jesús. La noche de los primogénitos, el Cordero de Dios. Entonces, todos se alejaron de Dios. No quisieron conocer la ley. No quisieron conocer la palabra de Dios. Y los enemigos destruyeron Jerusalén, los babilonios tomaron la ciudad, el rey Nabucodonosor destruyó toda la ciudad, unos mueren en la guerra, como les dije, otros se los llevan cautivos a Babilonia, otros terminan siendo dispersados y huyen, ¿sí? Y empieza la época de Daniel, y es lo que les voy a contar ahora en la última, la época de Daniel. Entonces Daniel, quien fue fiel a Dios, no quiso contaminarse. Él fue tan fiel que fue prosperado por Dios. Y Daniel generó envidias en su gente, en la gente que estaba alrededor, porque fue súper prosperado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Debido a su obediencia, él se guardó para Dios. Y Dios lo puso en lugares de honra dentro de un reino que no era el reino de Dios. No era el pueblo de Dios, estaban en Babilonia y aún así, porque él decidió no contaminarse, Dios lo puso en lugares de honra. Veamos cómo dice Daniel 1, 8, 9. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, a pesar de estar en medio de un pueblo que no adoraba a Dios, Daniel se guardó para Dios, decidió ser obediente. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos influenciar por nuestro entorno? ¿Cuántos no decidimos mantenernos limpios, esforzarnos, sino que decidimos adoptar las costumbres de otro? No porque todos hagan algo significa que está bien. Tenemos que cotejar con la palabra de Dios. Debemos obedecer primero a Dios antes de seguir las costumbres de las personas. Y por eso Daniel dijo, no me quiero contaminar, quiero guardarme para Dios. ¿Y qué pasó? Dios le dio su gracia. Dios le dio su gracia. Y acabamos de ver en dónde está el mundo hoy. Y yo quiero que hoy tú te preguntes qué decides, porque Dios te dice hoy para terminar. Deuteronomio 30, te dice Dios, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual estás por entrar a tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, o sea, no vas a prosperar en la tierra prometida para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que había de dar.
Hoy está delante de ti y delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. ¿Quieres estar en la tierra prometida? Escogemos la vida. Debemos escoger la vida. Queremos estar en la tierra prometida, tenemos que escoger obediencia, atender a la voz de Dios. Es muy importante porque es lo único que nos garantiza, no que lleguemos, porque podemos cruzar el Jordán, pero que los pueblos y los enemigos a nuestro alrededor no nos vuelvan a conquistar y no nos derroten. Estamos entrando en la segunda ola o en la tercera ola, los tiempos son más difíciles, cada vez estamos en un mundo más corrupto y que va en decadencia hacia el abismo. Es tiempo de volvernos a Dios. Bueno, quería compartirles esto el día de hoy. Espero no haber estado hoy tan grave. Pero es importante, la ley es importante porque nos muestra que nuestros errores y nos hace libres. Libres de quitarle al enemigo ese poder y ese derecho legal que puede tener sobre nosotros cuando no somos obedientes. Vamos a orar entonces. Padre, hoy te pido perdón, Señor, por adorar a otros dioses, Dios, por alejarme de ti, por poner en primer lugar probablemente a mi estudio, a mi trabajo, a mi pareja, a mis hijos, por no dedicarte, Dios, el tiempo que mereces. Perdóname por estar ocupado en mis cosas, por estar ocupado en mis sueños, Dios, y por olvidarme de tus sueños. Te pido, Padre, que me des una oportunidad de cambiar. Yo me quiero esforzar, quiero buscarte. Te prometo buscarte más tiempo durante mi semana. No quiero estar estancado, Dios. Hoy te pido que me ayudes a conquistar mi tierra prometida, a crecer espiritualmente. Quiero conocerte más, Dios. Perdóname, Padre, porque no he escuchado tu voz a través de las personas que me han hablado, a través de las prédicas que he visto. Por favor, líbrame de mis enemigos. Dios, soy como el pueblo de Israel, clamo a ti, yo clamo por libertad para mí y para mi familia, Padre. Destruye mis enemigos. Padre, destruye la rebeldía de mi familia. Padre, destruye la tibieza espiritual que hay alrededor nuestro, la falta de fe. Destruye ese miedo que podemos tener de enfrentar las situaciones que se vienen ahora. Destruye toda enfermedad, Padre, toda escasez, toda pereza. Destruye mi soberbia, Señor. Todos estos son mis enemigos, Dios. Yo no puedo destruirlos si no es contigo. Quiero ser obediente a tu palabra, Padre. Quiero serte fiel. Hoy, como dice tu palabra, oro por mis gobernantes, Señor, por cada una de las personas que están en autoridad sobre nosotros, por mis pastores, por los líderes, por los alcaldes, por los presidentes, Señor. Guíalos para que tengan temor de ti, Señor, para que no hagan lo malo. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor. En este tiempo te necesitamos. Padre, perdóname si no estaba haciendo tu obra. Ayúdame a no desviarme a derecha ni a izquierda. Quiero estar en el propósito de tu voluntad. No permitas que mis enemigos me lleven cautivo. Quiero mantenerme limpio y no contaminarme con las cosas del mundo y los afanes. Hoy escojo la vida que has puesto delante de mí. Hoy escojo la bendición. Perdóname si he elegido mal hasta ahora. Te pido que me des vida para mí y para mi familia, Señor. Hoy te pido vida para mi familia que probablemente no está aquí. Hoy vengo delante de ti y pido misericordia, Señor. Tú eres Rey. Misericordia para ellos, Padre. Dales vida y atráelos con tu amor, Señor. Trae de vuelta todo aquello que se ha alejado de ti, Padre. Vea, hermanos, la ley es algo duro de recibir, es algo difícil de aceptar porque no nos gusta que nos muestren cuando nos equivocamos. Pero Dios, por amor, quiere que seamos libres.
Hoy te pido que todo lo que has aprendido en este tiempo lo pongas en práctica, que te pongas de rodillas y con humildad le pidas gracia a Dios para que te ayude a la obediencia, a buscar la santidad. Todos tenemos que buscar la santidad y esforzarnos cada día por ser más como Cristo. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.